Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, gozosos aquí, gloria al Señor, de poder estar un día más transmitiendo para ustedes el estudio del día de hoy. Gloria a Jesús. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos por el mensaje a las iglesias. Esta noche vamos a estar hablando del mensaje que el Señor le dio para la iglesia de Pérgamo. Gloria a Jesús. Dele share. Comparta con otros que estamos comenzando, gloria a Jesús, el estudio bíblico para el día de esta noche. Así que dele share, comparta, dígale a otros, busque su Biblia, busque su libretita, busque su lápiz o bolígrafo para que tome sus notas. Bendito Dios. Amén. También le queremos anunciar que puede ver los estudios bíblicos en el canal de YouTube, en el Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Ahí puede entrar, suscribirse y están todos los estudios ahí. Tiene el libro de Daniel, tiene el libro de Apocalipsis y tiene unos estudios más y unas cosas muy interesantes que usted puede ver, gloria a Jesús, y compartir también con otros. Amén. Vamos a orar presentando esta noche el estudio de hoy. Amén, gloria a Dios. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, aleluya. Gracias porque una vez más tú nos permites, Señor, estar, Padre amado, transmitiendo el estudio bíblico, Padre Celestial, para que otras vidas, Señor, puedan recibir, oh Dios, de tu palabra. Toma control de las mentes, de nuestros corazones. Háblanos, Señor, oh Dios, porque el mensaje a cada iglesia es un mensaje para nosotros en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que lo entendamos y a que lo podamos poner por práctica, por obra, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino que también la pongamos en obra, Padre Celestial. Bendice cada vida, Señor, que está viendo este video. Señor amado, llénalo de tu presencia, tócalo donde está. Si hay alguna enfermedad o alguna situación, te pedimos que seas tú tomando el control y obrando en favor, Señor, de cada vida. Cada hermano, cada hermana, Señor, no importa, Dios mío, dónde se encuentre. Bendice a tus hijos, Señor, oh Dios. Glorifícate en esta noche, Señor. Queremos que haya bendición para todas las vidas, Padre amado. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, cantamos un corito en lo que usted sigue dándole share de que ya comenzamos el estudio de esta noche. Amén. Y hay un corito mientras hoy estábamos, ¿verdad?, leyendo la porción de la iglesia de Pérgamo, que me vino a la mente. Y dije, bueno, vamos a cantar entonces este corito que dice: hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Y hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Coritos viejos, gloria a Jesús, pero nos gozamos, aleluya, de cantarnos, de traerlo a la memoria y de recordarlo. Gloria a Jesús. Sí, Señor. Te alaba mi alma, Señor. Amén. Y el corito tiene que ver con el estudio del día de hoy, Amén. porque dice que será escrito un nombre. Tenemos un nombre nuevo Amén, gloria en la a Dios. gloria. Amén. ¿Cómo usted se llama ahora? Pues podrá ser de cualquier forma, pero allá se nos va a dar
un nombre nuevo. Por lo Amén. menos esa es la promesa que está en la palabra del Señor. Amén. Y en Gloria cuanto a Jesús. cantar los coritos viejos, pues mire, esos coritos traen bendición. Hace tiempo que yo no cantaba ese. Pero la verdad es que si usted se pone a pensar en lo que está diciendo el coro, o el himno, el cántico especial, lo que sea, hermano, hay un mensaje para nosotros. Sí, Señor, Y para amén. nosotros compartirlo con las demás personas también. Y de gozo, claro que sí. Amén. Amén. Bien, comenzamos el estudio de esta noche. Gloria a Jesús. Y en esta noche tenemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis, o el libro de Revelación, desde el verso 12 al verso 17. Y usted me dirá, bueno, esos son poquitos versículos, pero aquí hay mucha historia envuelta, hay cosas que hay que explicarlas con más calma y nos va a tomar bastante tiempo. Amén. Vamos a empezar leyendo el versículo 12. Y dice así, el capítulo 2, verso 12 de Apocalipsis, dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada afilada de 2 filos, dice estas cosas. En ese versículo, obviamente, como en todos los demás, la introducción a las cartas, la carta se le envía al ángel de la iglesia, o sea, al pastor, la persona que está encargada, la persona que está al frente, porque esa persona le va a llevar el mensaje a todo el resto de la iglesia. Y ese lugar, Pérgamo, esa ciudad sí existió. Yo le voy a pedir a hermana Heidi que por favor me lea una información que tenemos aquí sobre la ciudad como tal, porque esa ciudad sí existió en lo que es lo que era el Asia Menor, que hoy se llama Turquía. Amén. Claro, léelo por favor. La ciudad de Pérgamo estaba como a 75 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Pérgamo era una ciudad rica y de mucha importancia. Los cultos paganos florecían en la ciudad. Allí estaba el templo del dios de la medicina, Esculapio, como también el templo del dios del licor, Baco. También había un gigantesco altar a Zeus, como de 300 metros. También estaba el único templo provisional en el Asia Menor dedicado a honrar y deificar al emperador romano. Esta ciudad se jactaba de tener una de las mejores bibliotecas en la antigüedad y fue el lugar donde por primera vez se usó el pergamino. Probablemente el pergamino tomó su nombre de la ciudad Pérgamo. Hoy día la ciudad existe con el nombre de Bergama, con una población de 20,000 personas. Fíjense que en estos lugares, como el apóstol Pablo cuando viajaba por estas ciudades, pues en las ciudades encontraba muchos templos paganos y los templos eran dedicados a los dioses, y estos dioses, pues cada uno de esos dioses era sobre algún tema. Por ejemplo, Esculapio dice que era el dios de los médicos. De la medicina. De la medicina. No sé si han visto, pero el símbolo de él era precisamente una vara con una serpiente que da la vuelta. Entonces, y también había un templo al dios Baco, que era el dios del vino. O sea que para cada cosa había un dios. ¿Eso no le suena a usted familiar de algo? Amén. A lo mejor hoy no se dicen dioses, pero se llaman de otra manera. Y cada uno es relacionado con algún tema de algo. Pues nada, sencillamente lo que vamos a hablar hoy en esta noche es cómo se metió el paganismo dentro de la iglesia cristiana. Porque acuérdense de algo, hemos estudiado la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, Éfeso significa deseable, y duró desde el año 30 al año 100 después de Cristo, y representa a la iglesia apostólica. Amén. Esa fue la primera, la que el Señor Jesús dejó. Amén. En el año 30, cuando el Señor murió, resucitó. Y usted me dirá, no, pero él vivió 33 años, sí, pero fue en el año 30 porque por un error de cálculo, cuando se empieza en el año 0, en el tiempo, ya el Señor Jesucristo tenía casi 4 años. O sea que el que calculó el nacimiento de Cristo, pues se equivocó por 3 o 4 años. Quiere decir que en el año 30 ya él tenía 33 años. No sé si me están siguiendo, me entiende lo que les quiero decir. Pero desde el año 30 hasta el año 100 fue la llamada esa iglesia deseable, la apostólica.
a la cual el Señor le habla aquí y le dice, amén, le menciona muchas cosas buenas que hace, pero le reprocha que ha dejado su primer amor. Amén. Y le dice, vuelve a las primeras obras, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. Amén. Entonces quiere decir, hermano, que después de ese tiempo de la iglesia de Éfeso viene Esmirna, que fue la que hablamos la vez pasada. Y la Esmirna duró desde el año 100 al año 313. Amén. Iglesia sufrida. Y de hecho la palabra Esmirna significa amarga. Amén. Y era una iglesia perseguida. Fue la que recibió muchas persecuciones. Los césares romanos, todos odiaban a los cristianos y los perseguían y los mataban. Y los cristianos eran llevados al circo romano, donde se los echaban a los leones o los quemaban en una estaca. O hacían tantas cosas terribles. Pero mire qué cosas extrañas. Digo, extraña para nosotros, porque para Dios no hay nada raro. Amén. Que fue el tiempo cuando la iglesia de Jesucristo más creció. Aleluya. Cuando la iglesia se ve bajo persecución y se ve bajo peligro de su propia vida, hermano, es cuando la iglesia más crece. Se multiplicó en grandemente. Y llegó al punto, dicen algunos historiadores, que hasta la mitad del imperio romano ya era cristiana. Pero cristiano de los tiempos de antes. No el cristiano que vamos a hablar hoy. No, quiero que vean eso. Amén. El cristiano de aquel tiempo era, le decían, de hecho la palabra mártir lo que significa es testigo. Pero como terminaban casi todos matándolos, pues decían los mártires, los testigos. Tú te convertías al evangelio en aquel tiempo, tú sabías que tu vida corría peligro y que te podían matar en cualquier momento. Igual que ahora, ¿no? Desgraciadamente ahora no es así. Pero, ¿sabe por qué le digo desgraciadamente? Porque entró lo que viene hoy, entra la comodidad, entra el descanso y llega el descuido espiritual. Ya las cosas no están como antes. Entonces esa iglesia amarga que padeció persecución y que tantas cosas padecieron, creció de gran manera porque, hermano, cuando se llevaban las personas al circo romano para ser muertas allí, la gente iba a ver un espectáculo, supuestamente iban a ver, según ellos pensaban, iban a ver corriendo los cristianos, pidiendo misericordia, renunciando al cristianismo por causa de salvar su vida. Pero la sorpresa grande que se llevaban era que no, que se mantenían fieles. Amén. Y que estaban dispuestos a aún dar la vida por ese Cristo que ni siquiera habían visto. Amén. Físicamente, sí, pero que lo conocían y lo creían. Amén. Y la multitud que veía ese espectáculo decían, ¿qué tienen estos cristianos tan valioso que aún vale la pena dar la vida por eso? Amén. Y decía, yo quiero lo que ellos tienen. Amén. Hermano, que el testimonio nuestro sea el motivo por el cual muchas personas quieren venir al evangelio. Sí, Señor. Y quieran y deseen estar como nosotros. Amén. Amén. Sirviéndole al Señor. Sí, Señor. Amén. Porque como una frase que no es mía, pero que yo la adopté, que una vez escuché, que posiblemente la única página de la Biblia que mucha gente vea es tu testimonio. Sí, Señor, amén. Así que sea un testimonio bueno. Sí, Señor, amén. Bueno, entonces vemos que Esmirna fue perseguida y llegamos hasta la iglesia de Pérgamo. Hermano, la iglesia de Pérgamo, como leyó la hermana Heidi aquí ahora, estaba en una ciudad sumamente idólatra. Ahí había todo tipo de ídolos, todo tipo de cosas terribles. Adoraban cosas, todos los demonios. La Biblia dice que el que honra o adora un ídolo, adora un demonio. Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Quiere decir, hermano, que ciertamente, aún en esas circunstancias, se puede ser fiel. Porque acuérdense de lo que dijimos de Daniel. En Babilonia, Daniel fue fiel. Amén. En Babilonia era exactamente un lugar donde había mucha idolatría y un lugar terrible. Amén. Bien, entonces, el verso 12 nos dice que le escriba esta carta, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Ahora mire quién le escribe. El que tiene la espada afilada de 2 filos dice estas cosas. Si vamos al capítulo 1 de aquí mismo de Apocalipsis, el verso 16. El verso 16, mire lo que nos dice. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada afilada de 2 filos. Y su rostro era resplandeciente como el sol, resplandeciente en su fuerza. Quiere decir, hermano,
que esa espada afilada de dos filos salía de la boca del Señor, pues es la palabra del Señor. Amén. Es la palabra. Alabanzas al Señor. ¿Por qué el Señor le menciona esa espada a esta iglesia de Pérgamo? Porque esta iglesia de Pérgamo se apartó de la palabra del Señor. Fíjense, la primera tenía una situación mala, se olvidó de su primer amor. La segunda no le encuentra ninguna reprimenda, todo era perfecto, porque era una iglesia perseguida. Ahí no había tiempo para desviarse. Ahora llegamos a Pérgamo. Y en Pérgamo el Señor empieza diciéndole, ahora quien le está hablando a ustedes es el que tiene la espada afilada de dos filos, que sale de su boca. O sea, la palabra preciosa del Señor. Fíjate que el apóstol Pablo en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Habían olvidado definitivamente la palabra, porque si no hubiesen olvidado la palabra, esas cosas que han sucedido o que ellos no hubiese sucedido. O sea, ellos no se hubiesen vuelto a la idolatría y a todo lo que tú vas a mencionar ahora. Quiere decir que es la palabra de Dios la que es más cortante que toda espada de dos filas. Y ese es uno de los ejemplos ahí en lo que están leyendo del Señor. Toda doctrina que se desvía de la verdad empieza precisamente Echando a un lado la palabra. menospreciando la palabra de Dios, teniéndola como menos importante. Eso no es tan importante. Amén. Hermano, esto es muy importante. Esta es la manera que Dios tiene para hablarnos a nosotros, para decirnos qué es lo que Él piensa. Mire, Claro usted que tiene sí. que, como el Señor Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. Y vosotros entendéis que tenéis la vida eterna. Tenemos que escudriñarla. No leer la Biblia. Escudriñarla es más allá de leerla. Amén. Es profundizar en lo que dice ahí, vivirlo, ponerlo por obra. Amén. Amén. Y en el momento que se descuida el estudio de la palabra de Dios, empieza entonces a entrar cosas raras, como sucedió en la Amén. iglesia de Pérgamo, que lo vamos a ver ahora. Amén. Sí, Señor. Dice el verso 13. Dice, el Señor le dice, yo sé tus obras y dónde moras, que es donde está la silla de Satanás. Mire, había tanta idolatría en esa ciudad que allí estaba la silla de Satanás. ¿No leíste tú de un trono que tenía 300? ¿Cuánto era que decía? Un trono bien grande. También había un gigantesco altar Altar. a Zeus, A Zeus. como de 300 metros. Mire, un altar gigantesco a Zeus. Zeus era, como decir, el líder de todos los dioses griegos, para los paganos. Sí. Amén. Era el Dios. Mire, esos dioses no eran dioses, obviamente. Amén. Eran demonios. Y cada cual tenía su debilidad y sus cosas. A mucha gente le gustaban esos dioses porque dice, es que se parecen a nosotros. Pues claro, no son definitivamente el Dios verdadero. Amén. Entonces, mire, dice, en donde está la silla de Satanás. Y tienes mi nombre. La iglesia tenía el nombre de Jesús. Y no has negado mi fe. Había gente fiel ahí. Y aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Mira, hermano, usted puede ser fiel en un lugar que sea. Amén. Usted no tiene que seguir la corriente de los demás. Usted puede ser fiel en lo que usted ha entendido, lo que usted lo ha aprendido, y el Señor le va a recompensar por su fidelidad. Amén. Pero esta iglesia sí tenía estas cosas buenas y el Señor se las reconoce. Amén. Pero dice, de hecho, ese nombre Antipas significa uno contra todos. Amén. ¿Sabe que cuando usted quiere ser fiel a Dios, se le va a poner mucha gente? Amén. Usted podrá ser la persona más popular, se convierte al evangelio y ya su popularidad se cayó. Porque la misma gente que te aplaudía y que hablaba también de ti, ahora te van a dar la espalda y van a decir cosas terribles de ti. ¿Y sabes qué? Sigue para adelante, porque grande es el galardón que nos espera por nuestra fidelidad. Sí, Señor. Alabanza al Señor. Amén. Gloria Así a que Antipas quiere decir uno contra todos, dice mi testigo fiel. Y ese siervo fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Ese es un mártir.
uno de los muchos. La historia de los mártires es muy larga. Y déjeme decirle algo, todavía esa historia no ha acabado, no ha terminado. Amén. 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 El Señor Jesucristo dijo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Sí, Quiere decir, hermano, que usted y yo que queremos vivir piadosamente, sabemos que vamos a padecer persecución. Amén. Pero no se preocupe. Dice en lo que leímos el anterior, decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. ¿Hasta cuándo vamos a ser fiel? Pues hasta que nos vayamos de este planeta. El Señor venga y nos lleve. Amén. El verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A esta iglesia sí tenía Santo. cosas que el Señor sí les llamó la atención. Porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, si usted busca la historia de quién fue Balaam, amén, eso está en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel iba pasando, se iba moviendo, y Balac, el rey de Moab, no quería que el pueblo pasara por allí. Y entonces alquiló a Balaam para que le echara una maldición a Israel para él poder vencerlos en una guerra. Más o menos eso es lo que, ¿verdad? Porque Balaam era bien conocido en aquel tiempo que persona o pueblo que él maldecía era maldito. Pues Balaam intentó maldecir al pueblo de Israel en varias ocasiones y no lo pudo hacer porque Dios no lo dejó. Amén. Eso ya usted lo sabe. Ok. Mire, cuando usted es fiel a Dios, todo intento del enemigo de hacerle daño se vuelve en contra del que le quiere hacer daño. Amén. Amén. No hay manera. Mire, cuando usted lee el libro de Job, usted ve que Dios le dice a Satanás, Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Qué hombre tan bueno, y esto, y fiel y todo. Y Satanás le dice a Dios, claro, tú lo tienes protegido, lo tienes guardado, tú no me dejas tocarlo. Déjame tocarlo para que tú veas cómo te maldice en tu cara. Cuando yo leo eso, yo pienso en esto. El Señor nos tiene a nosotros rodeados, protegidos. Amén. Amén. No es porque usted haga un rito y diga unas palabras mágicas, no. El Señor lo guarda, dice la Biblia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Amén. Y no tiene que estar diciendo, pues yo me cubro, yo hago. No tiene que hacer nada porque ya el Señor lo está protegiendo. Amén. Amén. Señor. Digo, si usted cree la Biblia, yo creo que sí, que es así. Amén. Ahora, mire bien esto. En el caso del pueblo de Israel, ellos eran fieles a Dios. Balaam no podía maldecirlo. No había forma no había de forma. Pero Balaam, dice la Biblia, que amaba el dinero y le estaban ofreciendo mucho. Mire, Dios le habló directamente. Fíjese qué bendición. Hermano, un hombre que Dios le habla y le dice, no lo maldiga porque ese pueblo es bendito. No lo vayas a maldecir. Entonces, pero él quería eso. Él quería el dinero. ¿Y sabe qué hizo Balaam? Le dio un consejo a Balac. Usted lo va a ver. Tienes en Números 22 al 25, más o menos, la historia de Balaam y El número, el rey libro de Balac, que era el rey de Moab. Ok. Pero el número 25, el 1 y el 2 dice, y reposó Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de los dioses, y el pueblo comió e inclináronse a sus dioses. Eso fue lo que hizo. Esa estrategia se la dio Balaam. Le dijo a Balac, mira, yo no puedo maldecirlo porque Dios lo está protegiendo. Pero en cuanto ellos fallen y hagan lo que Dios no le gusta, la protección de Dios se separa de ellos. Amén. Pues ¿sabe qué? Mandaron, que dice ahí que leyó, mandaron unas muchachitas bonitas allá. Moabitas, preciosas, guapas, tremendas. Los hicieron caer. Y los hicieron caer. Fornicaron, que es lo que dice fornicaron, se inclinaron a los dioses de ellos. Se hizo una de las cosas que Dios aborrece más. Amén. Se hizo yugo desigual.
Amén. Dios aborrece el yugo desigual. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que los santos se junten con lo inmundo. Amén. Amén. Sí, Señor. Esa mezcla no. Amén. Usted dirá, pero ¿y cómo vamos a alcanzar los perdidos? Predícale. Amén. Si predicarle no es que te vaya y te case con ellos. Ni que te... Sencillamente tú le llevas la palabra y le das el testimonio y esa persona viene al conocimiento. Sí. Si se convierten al evangelio y es la voluntad de Dios, entonces sí se pueden hacer. Pero estas mujeres que fueron llevadas allí por el consejo que les dio Balaán a Balac, las llevaron con el propósito de que el problema viniera de adentro hacia afuera. Porque como de afuera para adentro no se podía entrar, entonces ¿qué hace? El enemigo lo que quiere es que tú desde adentro le abras la puerta. El caballo de Troya. Sí, que le metas el caballo dentro y ahí dentro viene lleno de enemigos. Amén. Ustedes saben la historia del caballo de Troya. Amén. Hermano, en la vida espiritual nuestra sucede lo mismo. El diablo no nos puede hacer daño, no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos guardados por el Señor. Amén. Pero ahora venimos y nos desviamos, nos descuidamos espiritualmente, Sí, Señor, y sin amén. darnos cuenta, le estamos abriendo la puerta al enemigo, Sí, Señor, y se nos mete amén. dentro. Amén. A mí me decían siempre, al diablo no le puede dar ni así, porque coge así. Sí, Señor. No puede. Tiene que mantenerlo lejos de ti. Amén. Entonces, ciertamente, hermano, lo que sucedió aquí, que esta iglesia tenía, mire lo que dice, la doctrina de Balaán, la cual enseñaba a Balac a poner escándalo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Comer cosas sacrificadas a los ídolos, hermano, era contaminarse. Eso fue lo que Daniel no quiso hacer cuando llegó a Babilonia. Dijo, esa comida yo no me la voy a comer. Entonces, uno puede decir, pero ¿qué de malo tiene eso? Lo que significa esto, hermano, que muchas veces la iglesia participa en cosas que no son cosas de Dios, que no son cosas santas, que son del mismo enemigo. Amén. Que yo le diga a mis niños, vénganse, vamos a disfrazarnos para el Halloween, vamos a tricortrear. Mire, eso es del enemigo que usted se metió ahí. Le está abriendo una puerta al enemigo. Y como eso hay unas cuantas cosas más que la iglesia está incorporando, metiendo dentro, porque quiere ganarse el favor de los de afuera, pero no así, no. O que quiere, es que todo el mundo lo hace. Cae bien. Y vamos a caer mal. Pues quiere caer bien, no, cáele bien a Dios. Amén. Amén. Pues ciertamente, hermano, mire, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es una cosa que Dios aborrece. Dios no quiere eso. Y por eso es que esta iglesia de Pérgamo, que aquí le voy a dar una explicacióncita ahora, la palabra Pérgamo viene de dos palabras griegas, per, que significa torre o gobierno, alguien que está en, y gamo quiere decir matrimonio. Me explico. Un matrimonio, una persona que está casada con una sola persona es un monógamo. Una persona que se ha casado con dos, o que está casado con dos personas a la vez es un bígamo. Gamo es matrimonio. ¿Ve lo que les quiero decir? Entonces, lo que significa el nombre de Pérgamo, aunque esa ciudad sí existió con ese nombre, pero eso tiene también un significado espiritual. Es que la iglesia se iba a casar con el gobierno, con el Estado. Y le explico más. En el año 313, que fue cuando empezó esto, el emperador que había en Roma era Constantino. Constantino, viendo cómo el evangelio seguía avanzando, por más persecuciones que había, seguía avanzando el evangelio. Constantino, el diablo, el enemigo, le puso una estrategia para detener la iglesia. Y la estrategia fue lo siguiente: vas a decir que eres cristiano ahora y que tú también eres como los demás. Un cristiano, ¿verdad? Nacido de nuevo. Y que ahora la iglesia cristiana va a ser la iglesia del Estado. Quiere decir que el Estado va a apoyar y va a defender la iglesia en vez de perseguirla. Esa fue la estrategia. Nunca he escuchado ese dicho que dice, si no lo puedes vencer, únetele. Pues él se unió. ¿Por qué? Porque la unión que él hizo fue solamente de apariencia, pero él nunca se convirtió al evangelio. Pero él dijo que había tenido una experiencia con Dios.
en una batalla que iba a luchar contra un enemigo que era el que ganaba de los dos, era el que se iba a quedar de emperador de Roma, de César. Entonces, que cuando iban a cruzar un puente, viró al cielo y vio una cruz. Y debajo de la cruz decía en latín, con este signo vencerá. Eso está en los libros de historia. Entonces, supuestamente él venció y de ahí dijo, pues yo me hago cristiano ahora. Pero hermano, ¿sabe qué? El cristiano lo primero que quiere hacer es irse a bautizar en las aguas. Amén. Él nunca se quiso bautizar. Qué raro, ¿no? Bueno, usted me dirá, no, él lo bautizaron cuando estaba a punto de morir y lo llevaron al río Jordán, que era donde él quería bautizarse, y le echaron agua por la cabeza y se murió. Todo el tiempo que tuvo en su vida, él pudo haber ido al río Jordán antes si era cuestión de que quería hacerlo en el río Jordán, pero nunca lo quiso hacer. Y después de la supuesta conversión de él, pues él siguió asesinando inclusive familiares de él que le eran un tropiezo en su gobierno. Dijo, este hay que quitarlo porque me puede quitar a mí un día. Y mató familiares de él. Wow. O sea, el árbol se conoce por el fruto. Amén. No me diga que es cristiano, es que está haciendo. Sí, Señor. Amén. Entonces, Constantino decidió hacer la iglesia cristiana, la iglesia del Estado, y parar las persecuciones. Y eso obviamente le trajo mucha alegría a mucha gente, pero a otros les trajo extrañeza. Dijo, no nos va a perseguir más. Eso está raro. Algo se trama. Amén. Pues sí, efectivamente. Muchos le creyeron, decidieron aceptar, pero él puso unas, ¿cómo se llama? Unas reglas, unas normas. Dijo, sí los vamos a perseguir, pero yo voy a ser el sumo pontífice. Yo voy a ser el líder de todo. Y muchos lo aceptaron. Bueno, pues tú. ¿Y sabe qué? Que en el mundo pagano de los dioses existía el sumo pontífice y precisamente era él el emperador. Ahora se trae el título, pero supuestamente se lo trae al cristianismo. Mire, hermano, los títulos, las fiestas, los lugares no se pueden cristianizar, se cristianizan las personas. Porque usted no se puede llevar una fiesta para el cielo, ni un lugar. Usted se va a llevar la gente. Pues muchas personas, ¿sabe qué hacen? Esa fiesta, bueno, sí, pero la vamos a cristianizar. Mira, en vez de decir que es de esto, pues esto otro. Y se hace lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, hemos cristianizado una nueva fiesta. Eso era la iglesia de Pérgamo. Empezaron a meter cosas. Se casó la iglesia con el Estado. Ahora todos somos cristianos. ¿Sabe qué hizo Constantino? Le dijo a su gran ejército romano de muchos miles y miles de personas, muchos soldados, le dijo, todos somos cristianos ahora. Y se miraban unos a otros y decían, ¿eso de cristiano qué es? Pero si el emperador lo dice, sí, ellos somos cristianos. ¿Sí? No se habían convertido. Se inventaron el bautismo por aspersión, porque bautizar tanta gente a la misma vez era difícil. Entonces se inventaron, eres cristiano, eres cristiano, eres cristiano. Y todo el mundo era cristiano echándole un poquito de agua por la cabeza. Ve lo que les digo, que la palabra, cuando la espada que sale por la boca del Señor pierde el valor. Amén. Se empiezan a aceptar cosas y esa fue una de las cosas que se empezaron a aceptar. Amén. Y yo tengo aquí una listita que la hermana Heidi me la va a leer, de otras cosas que se fueron introduciendo poco a poco. Ella va a leer el año en que se introdujo y qué fue lo que se introdujo dentro de la iglesia. Del matrimonio del imperio pagano con la iglesia cristiana se engendró, nació, se desarrolló, floreció, se estableció el imperio papal. He aquí algunas de sus primeras herejías, pues nada de esto está en la Biblia. En el año 375... Oiga bien eso. Estamos empezando en los tiempos recientes de... ¿Habías mencionado la fecha? Sí, del 313 en adelante, del 313 hasta el año 590 fue que duró el tiempo de la iglesia de Pérgamo. Pero eso fue como se fue empezando. Amén. ¿Qué sucedió ese año? Año 375 comenzó la adoración a santos y ángeles. En el 394
la misa instituida por primera vez. En el año 431 comenzó la adoración a la Virgen. Detente un segundo. Mire, esa información usted la puede corroborar en cualquier enciclopedia. Y hoy día que es tan fácil meterse en el internet y googlear las cosas, hágalo y mira a ver si es verdad lo que dice eso. Sigue. En el año 500, los sacerdotes comienzan a vestirse con sotana, al estilo de los sacerdotes del culto babilónico. En el año 526 se inicia la extrema unción. ¿Saben lo que es la extrema unción? Es un rito, una ceremonia que se le hace a una persona que está a punto de morir, una persona moribunda, una persona, una familia católica romana, tiene un pariente que está ya a las puertas de la muerte, que el médico le ha dicho ya no. Entonces llaman al sacerdote y le hacen una ceremonia, le hacen algo y ya supuestamente esa es la extrema unción. Amén. Eso no aparece en la Biblia, hermano. Eso es una tradición que ya existía en el sistema pagano anterior y que se incorporó y se añadió para que la gente recibiera ese nuevo cristianismo sin tanto, ¿verdad? Es como decirle, mire, vénganse a esto, si es prácticamente lo mismo que ustedes tienen con otro nombre, pero es lo mismo. Entonces, ¿dónde está el evangelio? ¿En qué se han convertido? Siguen siendo los mismos paganos de antes, pero eso sí, con otro nombre. Sigue leyendo. En el año 593 se introduce el dogma del purgatorio. Y en el año 600 se inicia el uso del latín en los oficios religiosos. Y en ese mismo año se inician las oraciones dirigidas a María. Amén. La Iglesia Católica Romana vino a existir más de 4 siglos después de la Iglesia Evangélica Pentecostés, que nació en el día de Pentecostés. Amén. El día de Pentecostés empezó la iglesia Pentecostés porque empezó cuando se derramó el Espíritu Santo. Amén. Sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto y hablaron en nuevas lenguas y empezaron Pedro predicó aquel mensaje que se convirtieron 3,000 personas y empieza el evangelio a correrse con demostración de poder y del Espíritu Santo. Amén. Quiere decir, hermano, que el haber permitido que este hombre, que era un hombre importante, hermano, mire, si a nuestra iglesia, al sitio donde usted se congrega, llega una persona muy conocida, muy famosa, eso, que llegue muy bien, gloria a Dios, pero que se siente y aprenda como todos los demás. Amén. Que espere el tiempo donde Dios lo levante y empiece. Amén. Pero el problema es que nosotros queremos hacer sentir bien a esa persona porque vamos a decir a los demás, tú sabes una cosa, Heidi, a mi iglesia está yendo esta persona famosa. Pero eso es una forma de endiosar, darle, y eso no le agrada a Dios. Y atraer gente también. Sí. Eso no le agrada al Señor. Pero ¿sabe una cosa? Que a nuestra iglesia, quien nosotros tenemos que estar bien orgullosos de tenerlo allí, amén, es a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Ese sí. Sí, Señor. Ese sí. Y el que llegue después de eso, todos los que lleguemos somos todos hermanitos. Amén. No tenemos todos iguales. Todos iguales. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde me quedé leyendo? Alabanza al Señor. Al verso 15. Amén. Verso 15. Mire bien esto. Aquí viene otra parte importante. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ok. ¿Se acuerdan que en la iglesia de Éfeso, el mensaje de la iglesia de Éfeso, una de las cosas buenas que el Señor le encontró a esa iglesia era que ellos aborrecían a los nicolaitas al igual que el Señor? Pero en la iglesia de Pérgamo, la doctrina está dentro de la iglesia ahora, no está afuera, está dentro. Nicolaísmo. Ok, aquí es que viene una de las pocas veces que tenemos que buscar la raíz de las palabras. Como buscamos Pérgamo, que significa Pérez, torre, y Gamo, matrimonio. Entonces un matrimonio con el gobierno, con la torre, ¿verdad? La iglesia dejó de ser, amén, una iglesia independiente a ser una iglesia que dependía del gobierno. Y el problema es que cuando las iglesias cristianas dependen de una persona que no es cristiana, que es una persona inconversa, que no es espiritual, definitivamente, hermano, las cosas no van a funcionar bien en esa iglesia. Bueno, pues
Los nicolaitas, vamos a ver el caso también. La palabra nicolaita viene de dos palabras griegas. Una es Nico, que quiere decir controlar o gobernar o conquistar. Y Laos, que significa pueblo. De la palabra Laos es que viene la palabra laico. Viene la palabra laico. Amén. Entonces viene a querer decir controlar los laicos. Empieza a haber dentro de las iglesias un sistema de jerarquías eclesiásticas. Y eso lo introdujo también Constantino. Claro, como él era, tiene que haber una jerarquía. Antiguamente no existían las jerarquías. El apóstol Pablo siempre decía, todos somos iguales, todos somos hermanos. Amén. Él no se veía superior al otro, ni el otro se veía superior a él, todos éramos iguales. Pero en el tiempo de la iglesia de Pérgamo empiezan a existir, entonces viene la jerarquía. Este manda más que este manda menos, este manda esto, y los últimos, los hermanitos de la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Eso es el nicolaísmo. El nicolaísmo es controlar los laicos. Entonces ahora se llaman los laicos y ¿cómo que se llama? Los religiosos, ¿no? Los clérigos y los laicos. Entonces vienen las estructuras estas. Y hoy eso todavía existe, pero hoy existe mucho más que nunca. Porque hoy día estamos siempre buscando en la Biblia algún nuevo término para convertirlo en un cargo nuevo, ¿verdad? Amén. Antiguamente, pues, la palabra obispo y la palabra pastor eran sinónimos. Amén. Usted va a un país y usted dice, ¿cómo se llama esta persona que trabaja en la plomería? A eso se llama el fontanero. Muy bien. Usted va a otro país y allá se llama pues un plomero. Pero es el mismo trabajo. Así que se llama de dos formas diferentes por el lugar donde se encuentran. Bueno, pues obispos, pastores y ancianos eran lo mismo. Pero entonces ahora estamos buscando los títulos, como queremos títulos, a la gente nos gustan los títulos, ¿sabían? Nos gusta que nos digan y que nos mencionen, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Todos somos hermanos. Sí, y dice la palabra que el que quiera verdaderamente sobresalir, que se vuelva el siervo de los demás. Amén. Mire, el Señor, el Maestro. Amén. ¿Y qué hizo? Le lavó los pies a los demás. Sí, Señor. Y el lavar los pies era trabajo de esclavo. Por eso era que Pedro no quería. Pedro no quería que le lavaran los pies. Señor, tú me vas a lavar los pies. Que no lo vayas a lavarme los pies. Y dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Amén. Pues lávame no, los pies no. Amén. La cosa es, hermano, que nosotros debemos entender que en la iglesia cristiana del principio no existían esas distinciones. Todos éramos iguales. Deberíamos seguir haciendo así. Bendito Dios. El nicolaísmo lo que implica, hermano, es eso, el controlar. Entonces el verso 16, mire bien esto, el Señor aborrece eso. Y el controlar, pero si la iglesia la controla Dios. Tenemos, nuestro jefe es el Espíritu Santo. Amén. Parece que muchas personas quieren hacerle el trabajo al Espíritu Santo, pero no. El verso 16 dice, arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti prestamente y pelearé contra ellos, ¿con qué? Con la espada de mi boca. Mira, hermano, con la espada del Espíritu. Amén. Es que se pelea todas estas cosas. Amén. Amén. Mantengámonos fieles a la palabra, lo que aquí dice. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Al que venciere, ¿cuántos van a vencer? Amén. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Amén. Amén. El maná escondido. Mire, le voy a decir algo. ¿Se acuerdan el arca del pacto que llevaban los israelitas en los hombros? Donde estaban las tablas de los 10 mandamientos. Dentro de esa arca que era de oro, era madera forrada de oro, estaban las tablas que Dios le dio a Moisés. Amén. Amén. La segunda tabla la tuvo que hacer él, pero el dedo de Dios volvió y escribió. También estaba la vara de Aarón que reverdeció. Amén. Usted sabe la historia que se trataron de, ¿verdad?, quitarle la autoridad a Aarón
Por eso se levantaron. Entonces Dios hizo que la vara de Aarón, pues, todos pusieron su vara y la única que reverdeció fue la de Aarón. Estaba dentro del arca también. Y también había una muestra del maná. Maná escondido. Amén. Quiere decir que el maná también es un tipo de pan que se come. Amén. Esa fue la manera como Dios suplió al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Y el maná dejó de caer en la tierra todos los días menos el sábado. Cuando entraron a la tierra prometida y había comida. Se acabó el maná. Gloria a Dios. Amén. Dios siempre suple nuestras necesidades. Él nunca nos deja ni nos desampara. Entonces, por lo tanto, amén. También dice aquí, y le daré una piedrecita blanca. Y esa piedrecita, un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Hay un nombre nuevo en la gloria. Es tuyo y es mío. El Señor nos va a dar un nombre nuevo, hermano. Alabanzas al Señor. Y yo creo, hermano, que eso lo vamos a ver pronto. Alabanzas al Señor. Bien. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración para terminar. Porque, hermano, queremos que esta palabra, pues, nos sirva de aliento, para poder seguir hacia adelante. Amén. Fíjese que siempre hay promesa, pero dice al que venciere. Sí, Señor. Tenemos que vencer, hermano. Sí, vencer la tentación, vencer toda situación negativa, todo lo que se opone. Sí, alabanza al Señor. Amén. El pecado. Sí, Señor. Porque nosotros, hermanos, se nos ha prometido tremendas cosas que vale la pena luchar por ellas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos en esta noche. Te pedimos, Señor, que este estudio haya sido de bendición, Padre, a las vidas que hemos escuchado, Señor. Empezando por mí, que también, Señor, me ha sido de bendición, Padre. Permite, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, seamos fieles, Señor. Porque fiel es el que prometió, pero Él espera de nosotros también fidelidad, Señor. Que no cojamos las costumbres del mundo, Señor, aleluya. Que no seamos como esta iglesia de Pérgamo que empezó a permitir por causa de que no quería más persecución, empezó a aceptar cosas que le hizo mucho mal. Amén. Eso fue una estrategia del enemigo, Señor. Y muchos de ellos cayeron, otros no, porque otros corrieron a esconderse porque sabían que les venía otra persecución más por causa de no querer contaminarse, Señor. Permite que nosotros en este tiempo que estamos viviendo tan difícil podamos ser fieles en medio de la situación y del problema y de la tormenta. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Siempre. Y nos vemos en el próximo estudio con la iglesia de Tiatira. Amén. Amén.